Bueno, he dicho hace tan solo unos minutos que el argumento de la novela de la que vamos a hablar a continuación y que hace tan solo unos minutos se ha presentado en la Fundación Caballero Bonal está muy de actualidad. El argumento está muy de actualidad. Se titula Los elegidos. Está escrito por José Serralbo, al que saludamos a esta hora de la noche. José, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, acabas de presentar el libro de la Fundación Caballero Bonal. Es tu primera novela, Los elegidos. Vamos a presentarte, ¿no? A la gente que nos está viendo en casa. Tú eres de Jerez, estudiaste Derecho y Administración y Dirección de Empresas en ICADE, Madrid. Has estado trabajando en Nueva York, en París, has trabajado aquí en Madrid también. Bueno, y ahora, como trabajas en el Comité de la Cruz Roja, en el Comité Internacional, estás para arriba y para abajo. Sí. Y mañana mismo te vas para Ginebra. Exactamente. Durante todo este tiempo, ya desde antes de 2010, tú empezaste a escribir, ¿no? Esta novela, Los elegidos, porque es algo que a ti siempre te ha gustado, ¿no? El tema de la escritura. Sí, a mí escribir me ha gustado desde que soy pequeño. El otro día justo comentaba que tengo diarios desde que tengo 8 o 9 años. Y bueno, siempre he escrito mucho pues cuentos. De pequeño escribí una novelita así que obviamente ni la publiqué ni nada, que era, vamos, cuando la leo ahora me hace reír. Y nada, y bueno, cuando terminé la carrera se me ocurrió escribir un libro, y luego mi entrada en el despacho me motivó a intentar ambientarlo ahí en el despacho de abogados en el que trabajé, y fruto de eso, ya el año que estuve en el despacho, pues ya estuve mucho pensando en el argumento, estuve escribiendo algunas cosillas, pero no mucho, y desde que acabé, pues vamos, tuve unos meses de vacaciones porque me fui a hacer un máster y vamos, me he pasado los másters, la verdad, que escribiendo la novela más que estudiando, pero... Yo decía que es un argumento de mucha actualidad, es una trama de corrupción. Hay entidades financieras de por medio, hay gabinetes de abogados trabajando están involucrados un poco de una u otra forma en esta trama de corrupción. Yo decía, esto es de muy actualidad, porque no estamos hablando de una corrupción de narcotráfico, una corrupción de otro tipo de delitos, sino que estamos hablando de una trama, sí, delitos financieros, con sí, chaqueta y corbata. Exactamente, sí, yo creo que el libro es de mucha actualidad, y desde luego yo cuando lo escribí no pensé que cuando me lo fuesen a publicar justo en febrero de 2013 fuese a ser como el momento en el que este tema de la corrupción es tan de actualidad, y también creo que es de actualidad por otro motivo, que es por las cifras de paro que tenemos en España, porque bueno, yo una cosa que he intentado plasmar en el libro es el modo de vida en ciertos sectores económicos, en ciertos sectores legales, jurídicos. Y bueno, yo creo que esto es un modo de vida conocido en general, que en la novela yo intento bueno, pues eso, de mostrar que hay sitios en los que se puede llegar a trabajar pues 14, 15, 16, 18, 20 horas al día, y si tienes una firma al día siguiente a lo mejor trabajas 24 horas al día, y es muy irónico que en esta época que tenemos pues eso, un 26% de paro, haya personas que estén trabajando hasta estos niveles. Entonces yo creo que es doble actualidad por el tema laboral y también por el tema de la corrupción, que bueno, que es algo que toca tangencialmente, pero que es una parte de la trama de la novela, en efecto. Vamos a empezar a abordar una de esas dos patas. Vamos a empezar por el argumento, por la trama de corrupción, y luego vamos a hablar un poco de lo que realmente es una actualidad, de cómo se trabajan en ciertos sectores que socialmente parece que no es así, o el concepto que se tiene es totalmente el contrario, pero que se vive una situación muy, muy compleja, muy difícil, y también con mucha tensión. Vamos a hablar del argumento. A ver, la trama, adelántanos algo, no mucho, lo que se pueda, pero bueno, la algo. verdad es que, o sea, la trama sería un poco compleja de explicar, porque la novela son 30 capítulos y cada capítulo es un poco como un cuento, y realmente no es que la trama de corrupción sea el centro de la novela, aunque sí es algo que articula la novela, y que un poco, digamos que no lo describo muy en detalle, simplemente das pinceladas y explico que hay personajes que están involucrados, se explica brevemente de qué se trata, y es algo que finalmente acaba marcando la vida de todos los personajes. Pero bueno, no es lo más importante, pero bueno, la trama te puedo explicar así, por decirte algo, que es una especie de red de asistencia financiera ilícita, y bueno, la novela explica con un poquito de detalle, tampoco mucho, que hay ciertas prohibiciones de asistencia financiera entre empresas, y como una serie de empresas pues están violando esas leyes y haciéndolo a través de abogados y de registradores, y de que la ley se ha hecho a medida para que los abogados y los registradores puedan hacer esto. En fin, obviamente es una trama completamente ficticia, pero sí que articula la novela, porque el protagonista, Jacobo Solís, pues él trabaja en un despacho de abogados que se llama Fensel,
Y es el centro, ¿no? Es el centro de la hecho, novela, todos exactamente. Los personajes, sí, casi la mayoría están vinculados, son compañeros o tienen alguna vinculación. Sí, o son cónyuges, exactamente, sí. Y sí, entonces muchos amigos de Jacobo Solís están involucrados en esta trama y eso va a hacer que, pues, que todos los personajes se vean afectados por lo que esta trama implica, que bueno, llega a haber asesinatos y demás. O está centrado, por decirlo de alguna forma, la ubicación en ese despacho de abogados, y plasma, vamos a hablar ya de la otra pata, de cómo se trabaja en ciertos sectores, en este en concreto, a ciertos niveles, un poco la tensión o la situación o las condiciones en las que trabajan, pues, estos empleados, ¿no? Que parece, como decíamos antes, van de chaqueta y corbata, que parece que tienen un alto nivel de vida y que lo pasan canutas y que es difícil eso es una cosa forma de vida, ¿no? Eso es una cosa que yo he intentado plasmar lo mejor que he podido y es curioso porque, bueno, como he dicho, creo que he mencionado que inicialmente la novela se me ocurrió escribirla antes de entrar en un despacho de abogados y bueno, era un poco porque quería analizar, digamos, ideas como el suicidio, el sentido de la vida, que se explican un poco en el primer capítulo de la novela, pero al entrar en el despacho de abogados pues vi que aquel era el ambiente perfecto precisamente para dar de bruces con el sinsentido y decirte, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta vida si lo único que hago es trabajar y no tengo tiempo libre y todo es el trabajo y el trabajo? Que has dicho exactamente, que me gusta mucho cómo has formulado eso de que no tienen un buen nivel de vida, porque realmente económicamente sí lo tienen, pero claro, no tienen un buen nivel de vida en el sentido de que pues a lo mejor tienen muy buenos coches o muy buenos, no sé, casas, apartamentos o casas en la playa o barcos, pero a lo mejor no pueden disfrutar de eso. Obviamente esto no es, yo no digo que esto sea lo genérico para todos los abogados, pero sí que hay sectores y hay determinados despachos de abogados y hay determinadas firmas de auditoría en las que yo creo, por la experiencia que yo tengo de lo que he visto y de lo que he vivido a través del medio social en el que he estado por una parte de mi vida, que sí que es algo que es el pan de cada día de muchas personas. Y eso lo he intentado plasmar en la novela pues a través de estos capítulos que te muestra pues un chico que va a París con la novia y no puede disfrutar del viaje porque ha surgido una demanda a una empresa y tiene que afrontar esa demanda y tiene que estar disponible. Y se pasa, ¿no? Cuentas en el libro la BlackBerry. Sí, claro, con la BlackBerry o con el portátil y bueno, y se deja a la novia paseando por París y él se queda en el hotel de lujo, pero resolviendo los problemas de la empresa para la que trabaja, o que se queda hasta muy tarde y no puede, en fin, pues todo tipo de situaciones. También que no puede ver al hijo, está de no, lunes a domingo trabajando sí, y ese también hijo va al despacho, ¿no? Hay un capítulo que eso siempre a mucha gente le marca mucho y de hecho dicen que hay personas que me han dicho que les marca como mostrando un lado redentor de los personajes, porque hay un personaje, en este caso es Álvaro, que bueno, es un socio de este despacho Fensel y él está trabajando durante toda una semana, día y noche, no le da tiempo de ir a su casa, va a su casa un momentito, pero el hijo está durmiendo y se tiene que ir antes de que el hijo despierte. Y luego llega el domingo y el domingo aparece una señora por el despacho y le deja ahí al hijo para que lo pueda ver durante un ratito en la semana, y ese ratito que le ve ni siquiera es que pueda estar dedicándoselo al hijo, sino que él sigue con sus contratos y el hijo se pone ahí a garabatear dibujos en el suelo y luego el padre cuelga los dibujos en la pared. Como que hay personas que lo han leído y ese capítulo me dice, o esa parte, porque son un par de páginas, me dicen que es como muy redentor para esta figura de Álvaro, que lo ves tan serio, tan centrado en el trabajo, y que lo ves que no es, por supuesto, que no quiere decir que no quiera a su hijo, sino simplemente que está metido en esto y no tiene más remedio que dedicarse al cliente, dedicarse a lo que está haciendo, aunque eso le implique dejar de lado a la familia. Hablas de contratos de 9 a 7, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pero que son jornadas maratonianas de 12, 14, 15 horas incluso, de terminar en el despacho a las 2 de la mañana. Sí, en el libro yo he intentado reflejar el libro, el despacho que describe en Fensel, sí que creo que en algún momento menciona que los contratos en teoría son hasta las 8 o algo así, pero que nadie sale antes de las 10 de la noche y que todas las semanas pues hay días que te toca salir a las 2 o a las 3 de la mañana y cuando no te toca trabajar el fin de semana. Y sí, bueno, el libro, la verdad es que en ese sentido el despacho de Fensel lo describe de una forma muy cruda, pero yo creo que es una realidad de nuestro tiempo, que es uno de los excesos, digamos, del liberalismo, cuando no le pones cota o cuando le pones cota pero no respetas las cotas que has puesto.
haces un análisis en el libro de los diferentes perfiles de las personas que pueden trabajar en un despacho de abogados, en Fengsel, si no lo digo mal, y haces esa crítica o ese análisis de cómo afecta psicológicamente al individuo, a aquellos que se pueden rebelar, otros que se dejan llevar por el sistema, por la cobardía, por la dependencia al dinero, por la dependencia a un estatus, haces ese análisis, ¿no? Sí, exactamente. Yo, bueno, creo que claro, es que depende del personaje, tal y como lo has dicho, es que hay prácticamente una docena de personajes y uno a través de los 30 capítulos va viendo los avatares en la vida de esta docena de personajes y son todos muy distintos. Por ejemplo, Jacobo Solís, el protagonista, él viene de una familia de clase media, luego va a estudiar a ICADE, entra en este despacho y él se siente como no muy a gusto en este medio social porque él no viene de este medio social a lo mejor en el que el dinero tiene tanta importancia, su familia es más humilde. Luego hay otros protagonistas, otros personajes, por ejemplo Alejandro, que es el mejor amigo de Jacobo, él viene de una familia mucho más acomodada, de una familia que digamos el dinero es más importante y entonces él tiene la presión social pues de intentar mantener ese estatus, digamos, y de hecho hay un pequeño diálogo como al principio de la novela, o bueno, en la primera parte de la novela, en la que precisamente Jacobo se está quejando de esto y cuando le dice algo, cuando se queja frente a Alejandro, Alejandro le responde algo así como: es que nosotros tenemos la obligación de mejorar el nivel de vida de nuestros padres. Y esto que a mí de verdad, yo sé que soy el que lo ha escrito, pero bueno, también creo que he intentado reflejar una cierta realidad y yo creo que esto es cierto, que hay personas que creen que tienen que mejorar el nivel de vida de sus padres y yo creo que Jacobo lo que le responde, si no me equivoco, es que le dice algo así como: bueno, tú lo que tienes que mejorar es la calidad de vida de tus padres en todo caso, que no, como decías antes, no necesariamente implica tener más dinero, sino vivir mejor. A lo mejor tienes menos dinero, pero tienes más tiempo para estar con este niño pequeño de 5 años que tienes, por ejemplo. Has dicho que ya tenías en mente escribir un libro con esta temática, pero tu experiencia laboral dentro de un bufete de abogados muy importante en nuestro país es como que has estado tomando notas y aunque sea una novela ficticia, pero sí puede tener similitudes con la realidad. Bueno, sí, yo creo que todo escritor intenta reflejar lo que vive en cierta medida. Bueno, a menos que si está escribiendo una novela histórica, pues no va a ser el caso. Siempre digo esto, pero yo creo que las personas que intentan escribir de algo que está ligado a su biografía, pues de una forma u otra. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un escritor norteamericano que se llama David Foster Wallace y bueno, fue un señor que estuvo deprimido, tomó muchos medicamentos y tomó mucho alcohol, fue a muchas sesiones de Alcohólicos Anónimos y tiene una novela que se llama La broma infinita y en la novela pues él habla muchísimo pues de meetings de Alcohólicos Anónimos, habla muchísimo de dependencia, habla muchísimo de drogas. Yo creo que es inevitable que los autores al fin y al cabo escriban o reflejen un poco su vida personal en la ficción que producen. Y yo, bueno, sin duda alguna, mis experiencias personales, no en vano he estudiado en ICADE, he trabajado en un despacho de abogados y luego aquí el personaje pues estudia en ICADE, trabaja en un despacho de abogados y nada, ahora que me voy a Colombia, pues igual la próxima novela va a resultar que es un español en Colombia por casualidad, pero en fin. Es una novela recomendada para todo el mundo, para todo el público. Por una parte, para que se conozca un poco la propia visión del autor, en este caso tuya, sobre cómo se vive laboralmente en estos sectores, aparte por el argumento en sí del libro, pero puede ser muy recomendado para abogados, para empresarios, para... Sí, yo creo ¿no? Para asesores, vamos, yo tengo mi esperanza puesta en que haya periodistas también. En que haya abogados que lo lean, sí, periodistas y no sé, yo de hecho, bueno, la razón por la que esto para mí no es un libro de abogados, porque cuando lo planteé, como te digo, no estaba en el despacho de abogados y bueno, suena un poco ambicioso porque, en fin, empecé a escribirlo con 23, 24, la idea surgió con 23, 24 y claro, si digo que quiero hacer una novela que intente un poco analizar el sentido de la vida, suena ridículo incluso para mí, que ahora tengo 28, porque con 23, 24 no sabemos nada del sentido de la vida, probablemente con 50 tampoco, pero sí, yo creo que es una novela que es para todo el mundo, pero en efecto yo creo que a un abogado pues le puede un poco, no sé, diría que por un lado chocar más, por otro lado también... O se puede sentir sí, identificado. O sea, yo tengo algún amigo abogado que leyó el manuscrito y me dijo que él se sentía identificado con lo que describía ahí.
que pese a que es crítico, bueno, pueden estar más o menos de acuerdo con las críticas, que bueno, son críticas sanas y tampoco no hay ninguna malicia en ellas. Y yo creo que sí que un abogado se sentiría identificado, y bueno, la verdad es que si pone un granito de arena para que ciertos medios, ciertos medios, pues diría abogados, podría ser periodistas, podría ser banqueros, lo que sea, no lleven a cabo pues vidas laborales así tan extremas, pues estaría muy satisfecho. Sí, pues no vamos a decir una explotación, pero sí digamos que un aprovechamiento de la necesidad de la persona para poder tener este trabajo, ¿no? De la necesidad, y a veces no de la necesidad, porque muchas veces, bueno, personas que están en grandes despachos de abogados no necesariamente están ahí por necesidad económica, porque les puede ir muy bien en su vida, o pueden venir de familias acomodadas, o simplemente pueden encontrar un trabajo en otro despacho. Pero claro, yo me imagino que es un poco como la liga de fútbol, no es lo mismo jugar para el Real Madrid que para un equipo de segunda B, y yo creo que el que decide jugar para el Real Madrid pues sabe que tiene sus ventajas, porque obviamente yo creo que el libro no se centra mucho en ventajas, sí que te da a entender que obviamente hay personas que están ahí porque les gusta el prestigio, porque les gusta lo que hacen, que son trabajos que pueden ser mucho más enriquecedores que a lo mejor si trabajas en un despacho pequeñito, en fin, cosas muy positivas, pero claro que también tienen un coste de oportunidad, digamos, que es a todo lo que estás renunciando, y esto lo intento reflejar en el libro y bueno. José, ¿por qué Los elegidos? ¿Por qué le has dado ese título? Pues la verdad es que el título inicialmente se llamaba Élites, y un amigo me dijo que el título Élites sonaba horrible para un libro que intenta hablar de las élites, y te puedo explicar por qué se llamaba Élites. Es porque la palabra, siempre explico esto y está en el libro también explicado en algún párrafo perdido, que la palabra élite viene del francés élire, que quiere decir escoger o elegir. Y claro, esta etimología viene de una época en la que las élites pues eran personas terratenientes quizás, que tenían un montonazo de personas trabajando para ellas, y ellos podían escoger, entre comillas, qué hacer con sus vidas, mientras que el campesino pues estaba de sol a sol, trabajando día y noche todo el tiempo. Mientras que hoy día se da la paradoja que muchas veces, si perteneces a esta élite social o esta élite económica, es muy frecuente, y eso es lo que he tratado de reflejar en la novela, y yo creo que para mi generación es algo completamente cierto. Es muy frecuente que si perteneces a esta élite vayas a ir a ciertas facultades, a estudiar ciertas carreras, y luego vayas a trabajar en ciertos lugares como un gran despacho de abogados, o como un gran banco, o como una gran firma de auditoría. Y entonces, por esa paradoja de que hoy día estas personas no eligen qué hacer con su vida si siguen este camino que está trazado de antemano, sino que en cierta medida, obviamente no es que no lo elijan, sino que están condicionados socialmente, y según este condicionamiento sociológico, pues son los elegidos, no son los que eligen, y de ahí viene el título. Estamos viendo, mientras que hemos estado hablando, la página web del libro, www.novelaloselegidos.com. Ahí pueden encontrar todos ustedes, ahí estamos viendo la página, la información del libro, la información relacionada con José Serralbo, los personajes, el contacto con él, dónde se puede comprar el libro. Y bueno, y la portada también es muy significativa. Sí. Ese abogado, el pobre, sí, ahí, la portada ciego, es perdido ya. Muy dura, pero muy bien hecha. Estoy muy contento con la editorial SEPA que me hicieron esta portada, y la verdad es que no era lo que teníamos pensado en un principio, pero el diseñador que se encargó, la verdad es que creo que la clavó. Estoy muy contento. Ahí podemos encontrar toda la información relacionada con José, un poco la sinopsis del libro. Pueden ustedes bichear los personajes para también ponerse en situación a la hora de afrontar y de abrir las páginas de Los elegidos. Como tenemos que ir terminando, José, yo quiero preguntarte que cómo ha sido el tema de, bueno, yo he escrito este trabajo, yo lo quiero ver publicado, cómo me pongo en contacto yo con editoriales, sí, para que vayan de allí para acá para ver si me lo publican. Sí, pues eso en mi caso ha sido bastante difícil, no ha sido nada fácil, porque bueno, yo no había publicado nada antes, ni lo había intentado, y no conocía a nadie en el sector. Así que bueno, básicamente me metí en internet, leí que había que buscar primero agente, estuve buscando agente como loco durante bastantes meses, hasta que finalmente encontré pues una agencia en Barcelona que se interesó. Maru de Montserrat se llama mi agente, estoy muy contento con ellos, y luego a partir de ahí pues buscar editorial hasta que conseguimos la editorial SEPA de Málaga, que bueno, también estoy muy contento con ellos, porque bueno, se han portado excelente conmigo, muy bien conmigo, aparte de que la portada que han hecho es genial, y la edición y todo. Y bueno, eso me ha llevado bastante, en total un par de años, la verdad.
que entre una cosa, bueno, porque también cuando encontré agencia, pues ellos me retocaron mucho el manuscrito, me ayudaron a mejorarlo, y entre mejorar el manuscrito, luego encontrar la editorial, hacer cambios con la editorial y todo, pues el proceso ha sido un par de años y medio, más o menos. ¿Y estás trabajando ya en algo? Sí, ahora trabajo para el Comité Internacional de la Cruz Roja. No, digo de novela. Ah, de novela, perdón. Sí. Estoy trabajando ahora en una novela un poco sobre una familia jerezana, pero con un montonazo, en fin, es bastante difícil de explicar, y sobre todo que si te lo explico ahora y dentro de 3 años vuelvo, vas a decir, pero esto no es lo que me explicaste. No era lo que me contó. Sí, así que mejor ya te explico, pero sí llevo 1 año y medio, un par de años casi, escribiendo algunas otras cosas y planeando otra novela, así que... Y en el Comité Internacional de la Cruz Roja estás trabajando de manera que te vas para Colombia, como has comentado. Sí, a mediados de marzo. Temporada. ¿Cuál es tu papel exactamente allí? Pues voy a trabajar como delegado, que bueno, es un poco representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización humanitaria que trabaja en situaciones de conflicto armado o otras situaciones de violencia. Y bueno, voy a hacer un poco de todo, voy a lo mejor visitar a las FARC para ver decirles, oye, no pongáis minas antipersonales aquí, o para pedirles que respeten el derecho internacional humanitario, si tienen rehenes visitarlos, voy a visitar prisiones a lo mejor en Colombia para asegurarme de que las condiciones son buenas, cosas así un poco, es hacer respetar el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra y demás. Bueno, y después de haber trabajado para la ONU, para la UNESCO, ahora en Cruz Roja, ¿se diferencia mucho el trabajo que realizabas? Sí, bueno, también cuando estuve en la ONU y en la UNESCO estaba haciendo unas pasantías, entonces tenía menos responsabilidad. Aquí en la Cruz Roja, desde que entré, pues eran en puestos un poco con más responsabilidad, y bueno, incluso donde voy ahora pues va a ser mucho más, porque voy a estar en contacto, no voy a estar en una oficina haciendo cosas, sino exactamente a pie de campo. Y bueno, va a ser más responsabilidad, pero también más desafío, y estoy muy satisfecho con el trabajo. Creo que voy a aprender muchísimo, que voy a conocer muchas cosas que bueno, a mí me gusta mucho viajar, pero creo que lo que voy a conocer y lo que voy a tener oportunidad de ver va a ser muy distinto a irme de turista a Tailandia o a Holanda o a donde me vaya, porque voy a estar en medio de un conflicto intentando humanizarlo y ayudar un poco, así que creo que voy a estar en contacto con realidades mucho más, en fin, muy distintas a las que se ve como turista. Estoy muy contento. Nada que ver con trabajar en un despacho de abogados. Sí, nada que ver, la verdad es que he dado un buen cambio, sí. Sí, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Orgullosos estamos de tener un jerezano que realiza la labor que estás realizando en Cruz Roja. Muchas gracias. Te seguiremos, estaremos pendientes de ti allí en Colombia, a ver qué tal va la cosa. Pues muchísimas gracias. Que se mejore, que tu grano de arena también sirva para mejorar, para que se cumplan las leyes, el derecho internacional, pero para que vivamos en un mundo mejor. Sí. Pues muchísimas gracias. Y enhorabuena. Por cierto, el libro se puede comprar en cualquier sitio. Vamos aquí a promocionar el libro. Sí, se puede comprar en cualquier sitio, en la FNAC, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés va a estar disponible, en Amazon, por internet, se puede comprar en la web de la editorial SEPA, y en las librerías locales pues se puede mandar pedir si no lo tienen ya, que algunas la tendrán. Pues la primera novela de José Serralbo, Los elegidos, que no la última ni la única, que eso seguiremos hablando ya no solo de la labor profesional que realizas, sino también de tu faceta como escritor. Gracias y enhorabuena. Muchas José. Gracias. Bueno, decirles a ustedes que nos marchamos ya, que regresamos mañana a partir de las 9 de la noche, como siempre, aquí en Punto de Mira. Adiós.